Bien, muchas gracias por la predisposición y sobre todo la buena voluntad para poder participar en esta actividad. Saludar a Proactiva Ciudadana por la iniciativa, sobre todo este trabajo de querer generar espacios de diálogo, de reflexión, de análisis en temas determinantes para el país. Y es importante generarlo justamente con este tipo de conversatorios, de diálogo. Y más que un tema académico, lo que quisiera compartir es parte de mi experiencia de vida personal, compartir con ustedes un poco mi visión respecto a la gestión de conflictos sociales y sobre todo presentar algunas alternativas, algunos alcances sobre cómo se podría gestionar un conflicto social. Más aún en una coyuntura donde estamos viendo que lamentablemente hay serios problemas en el interior del país. El tema que voy a abordar está relacionado estrictamente al tema minero, pero los conflictos sociales son de diferente índole y creo que lo más resonante en las últimas semanas han sido justo una actividad determinante como la agroexportación, al extremo que se ha tenido bloqueo de carreteras en plenas fiestas de Navidad y Año Nuevo, con lo cual nos muestra que hay problemas latentes en el país y que deben ser atendidos por un Estado. Para empezar, si me permiten, tengo una presentación PowerPoint que nos va a ayudar a hacer como guía de trabajo. Si me pueden ayudar con la exposición para permitirme compartir el PPT, por favor. Giovanna, si me permites, por favor. Quisiera iniciar con una pequeña reflexión. He escuchado muchas veces a especialistas, he escuchado a funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ustedes saben que el área adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que se encarga de los conflictos sociales actualmente es un viceministerio de gobernanza. Es el viceministerio de gobernanza. Anteriormente era una simple oficina de gestión de conflictos sociales. Y he escuchado a varios especialistas, he escuchado a viceministros, he escuchado autoridades, he escuchado también a gente especialista en el tema minero hablar de la solución de conflictos sociales. Yo quisiera lanzar una pregunta provocadora porque en realidad, desde mi percepción, sería demasiado pretencioso proponer una estrategia para solucionar conflictos sociales. En realidad el término es gestión, porque no es una simple paralización, un simple bloqueo de carretera, no es una simple protesta, no es una manifestación de un sector que se solucione inmediatamente. El tema de los conflictos socioambientales relacionados, sobre todo a actividades extractivas, es mucho más complejo. Y eso requiere definitivamente de una gestión. Y la gestión evidentemente pasa por la capacidad de cómo abordar la atención de esos problemas relacionados a los conflictos sociales. Y el primer punto, como les estaba expresando antes de pasar a la primera diapositiva, es que el objetivo es hablar de la gestión de conflictos sociales. Si algún consultor, algún especialista nos habla de solucionar conflictos sociales, a mí me generaría bastante duda, bastante preocupación por la complejidad que significa atender un conflicto social. Por la misma gestión de los intereses, que en realidad es la gestión de un conflicto social. Son intereses diferentes en juego, son expectativas de sectores de la población, en este caso también de parte de las empresas extractivas, de parte de los operadores del Estado, ya sean gobiernos subnacionales, el gobierno central, generalmente el Ejecutivo, cuando estamos hablando de grandes proyectos mineros, estamos hablando de los diferentes estamentos a nivel de ministerios que se encargan de abordar este tema de los conflictos sociales. Entonces, la primera gran reflexión de esta conversación sería que un conflicto social en realidad no se soluciona, sino se gestiona, porque es una relación de personas, son relaciones humanas que se van a ir construyendo en ese proceso de interacción entre los proyectos extractivos, la población que está en el ámbito de influencia y la participación de actores del Estado, del gobierno de turno en su momento. Entonces empezamos con la primera diapositiva, si me permiten, por favor. ¿Me ayudan con la primera diapositiva, por favor? Excelente. Yo quisiera abordar el tema de los conflictos sociales ubicándonos en un contexto. Y el contexto actual es lo que estamos viviendo y es de público conocimiento.
tenemos el problema del COVID, en realidad estamos en una segunda ola, tenemos la responsabilidad dentro de nuestras familias, dentro del entorno de nuestro espacio laboral, de guardar las medidas de seguridad que nos garanticen la protección frente al COVID-19. Está golpeando bastante duro, sobre todo en sectores bastante vulnerables, y está muy relacionado a un problema estructural del país, que es la cobertura del sistema de los servicios de salud, porque los hospitales están colapsados. Se tiene información que en varias regiones ya no tenemos camas UCI, inclusive ya no hay la capacidad resolutiva para atender casos primarios del COVID-19, entonces imagínense si se llega al extremo de requerir una UCI. Entonces tenemos un problema serio con el COVID-19 en este contexto. Estamos viviendo un periodo electoral, este 11 de abril tenemos la primera vuelta de las elecciones presidenciales y las elecciones congresales. En el mes de junio, en la primera semana, tendremos la segunda vuelta y evidentemente eso genera también un entorno muy especial respecto a las expectativas naturales que existen en nuestra sociedad y sobre todo los problemas que trascienden a nivel de diferentes regiones en el país. Entonces, este periodo electoral ha generado inclusive el extremo de que haya cierta intromisión política en algunas movilizaciones sociales, lo cual a veces deslegitima cuando hay un interés político de por medio, que en realidad, objetivamente, son reclamos justos, son reclamos legítimos, lo que se viene movilizándose poblaciones en diferentes problemas que acontecen en el país, de trasfondo tienen problemas serios de postergación de una ausencia del Estado que ha generado que la población se organice y tenga que manifestarse, que tenga que bloquear carreteras, por ejemplo, para que el Estado recién en ese momento les preste atención y puedan ser atendidas sus justas demandas. El asunto es que esto se exacerba muchas veces en periodos electorales porque ahí el proceso de la campaña política donde se trata de ganar votos y eso a veces genera irresponsabilidad de algunos actores políticos generando falsas expectativas o de repente llegando al extremo de aprovecharse de esas necesidades, de esas demandas para presentar una plataforma política, que definitivamente es responsabilidad de parte de los políticos una vez que sean elegidos autoridades atender esas demandas. Un tercer problema que estamos afrontando definitivamente y es consecuencia directa del COVID-19 es la crisis económica que está golpeando muy duro en nuestra sociedad, sobre todo en las familias. Hay pérdidas de empleo, empresas, pequeñas empresas, las MIPES, están quebrando. Lamentablemente, esta situación de la pandemia ha obligado a muchas empresas a cerrar sus actividades económicas y evidentemente eso tiene una consecuencia directa. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva cuando terminemos esta, cuáles son esos efectos que está generando la crisis económica. Y un cuarto punto y un problema latente, como lo estábamos expresando, son los diferentes conflictos sociales. Estábamos hablando del tema de la agroexportación que ha estado y está en problemas porque estaban demandando una nueva ley respecto a los beneficios que deberían tener en la remuneración del trabajo de la mano de obra. Pero evidentemente ahí hay todo un tema complejo respecto a cómo promovemos ese sector garantizando estándares laborales que permitan generar ingresos para esas familias que se esfuerzan y que con su mano de obra permiten desarrollar el sector. Ha habido una postergación, han sido más de 20 años de una serie de beneficios que se ha generado para el sector, pero que el error tal vez del Estado ha sido de ese acompañamiento para que ese sector emergente que nos está ayudando en nuestros indicadores de exportación, la balanza comercial, si ustedes revisan en el tema de agroexportación, es muy importante, es positiva en el Perú, porque tenemos esa capacidad de producir en la costa productos que se comercializan muy bien a nivel mundial y nos hemos posicionado desde las uvas, los arándanos y una serie de productos en los cuales nosotros tenemos la posibilidad de competir a nivel mundial. Pero ese impulso tiene que ser paralelo a beneficios a la población y ellos se han estado manifestando. Y de la misma manera, hay una serie de conflictos que se han estado manifestándose durante estas semanas y hemos visto bloqueo de carreteras y una serie de problemas que genera todo un entorno bastante complejo de problemas. Pero bien,
tenemos esos problemas y paralelamente también tenemos oportunidades, porque paradójicamente en el sector minero ha sucedido algo súper interesante, que es el precio alto de los commodities. Normalmente el precio del cobre se cotiza en la bolsa de minerales en Londres en un promedio de $2.60 la libra. En este momento estamos bordeando los $3. Ese margen de incremento en los precios ha generado una mayor expectativa y evidentemente una mayor demanda y una mayor producción para los asientos mineros que se encuentran en el mundo. Nosotros somos segundo productor mundial de cobre y eso nos posiciona como una oportunidad frente a este escenario de precios altos de los minerales que nos permita recuperarnos un poco también la contracción que ha habido durante estos años. Teniendo un detalle muy importante que es el tercer punto respecto a las ventajas competitivas que tiene el Perú. Producir cobre, producir minerales en el Perú, sobre todo en el caso del cobre, es mucho más competitivo en Chile, a nivel de costos, a nivel de ubicación estratégica. El Perú en Latinoamérica tiene una ubicación estratégica respecto a los puertos para que puedan salir el mineral, que nos hace mucho más competitivo. Pero evidentemente esto también tiene sus limitaciones, como vamos a ir desarrollando cuando empecemos a abordar el tema de los conflictos sociales. Pero hay un tema que es determinante y es la situación de nuestra economía. Y lo he vivido en carne propia cuando era congresista de la República, cuando se trataba el proyecto de ley más importante que se aborde en el año, me refiero a la ley de presupuesto, la ley de equilibrio fiscal, que nos permite garantizar que los dineros que va a generar el Estado puedan atender las múltiples demandas. Y en esa presentación de parte del Ministerio de Economía de la ley de presupuesto, uno de los sustentos más importantes era que nuestra economía depende estrictamente de la situación de esos precios de los minerales y de la inversión en el sector minero como uno de los principales sectores económicos que nos permitirían desarrollar nuestra economía. Porque ellos hacen una presentación de escenarios en los cuales se va a desarrollar el país, entendiendo que la ley de presupuesto se hace un año antes para que se ejecute en el subsiguiente año. Y se hace en función de la proyección de los ingresos que se van a obtener. Y esa proyección de esos ingresos evidentemente está muy relacionado a la recaudación tributaria y uno de los sectores que más aporta justamente es el sector minero. Y evidentemente en un escenario como el que les estoy graficando y que es la realidad, durante los 3 años que estuve en el Congreso, la sustentación más importante que hacía el Ministerio de Economía era mostrarnos la cartera de proyectos de inversión minero y respecto a los ingresos que esto nos genera como país, su aportación al PBI y sobre todo cómo dinamiza la economía. Y esto estaba muy asociado a los precios de los minerales, de los commodities a nivel internacional, con lo cual se tenía una relación de dependencia que nos permita desarrollar la economía del país en función de cómo le va a esos precios de los minerales y cómo le va la producción minera en el país. Con lo cual, evidentemente, si hay un efecto externo, una variable exógena, donde se caen los precios de los minerales o hay una contracción en el tema de la demanda que existe respecto al cobre, por ejemplo, eso afecta directamente al país. Entonces, frente a un escenario de esta naturaleza, definitivamente, en una situación donde tenemos el COVID, donde tenemos un periodo electoral con bastante expectativa de varios sectores, tenemos un tema de crisis económica y encima tenemos diferentes problemas con los conflictos sociales, una de las actividades determinantes para la reactivación económica es la minería. Y puede esto generar bastante controversia por la posición hasta ideológica, la visión que se pueda tener de país, pero tenemos que ser responsables. Me he dado el trabajito de explicarles un poco de cómo funciona esto de la ley de presupuesto, porque esto está muy relacionado a la expectativa que tiene el Estado respecto a la actividad minera. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, como la que estamos viviendo, con todos los problemas que acabo de describir, la minería es una actividad que tiene
que ayudarnos a reactivar la economía del país. Caso contrario, nuestra situación va a ser compleja. Y ahora sí voy a pedir que pasen a la siguiente diapositiva para poder ver cuál es el impacto que ha generado en nuestra economía esta situación del COVID-19 y esta crisis económica que estamos viviendo. Si me permiten, la siguiente diapositiva. Giovanna, ¿me permites la siguiente diapositiva, por favor? No, la siguiente era... Ahí está. Son unos datos que he recogido del MEF y es bastante complicado y bastante difícil. La caída del PBI es de casi el 12%. En el comercio salió el lunes pasado y hablaba de 11.6, o sea, menos 11.6 de la caída del PBI. Realmente es una situación que nunca hemos vivido en el país. Y eso nos genera una profunda preocupación, porque evidentemente sectores determinantes como el turismo, por ejemplo, han sido los más afectados. Sectores como construcción, que eran determinantes para diferentes actividades económicas, han sido golpeados muy duro con el tema de la cuarentena y posteriormente con el tema de la reactivación económica. Y esto está traduciéndose en un indicador macroeconómico como es la caída del PBI en el margen del 12%. De la misma manera, el déficit fiscal, o sea, la capacidad que tiene el Estado para atender con sus recursos las diferentes demandas del país, se ha incrementado al 9% este déficit fiscal. Normalmente, en esa presentación de la ley de presupuesto, disculpen que nuevamente regrese, en la proyección era que más o menos hasta el año 2021 íbamos a tener un margen de hasta 1.5% de déficit fiscal, que es bastante manejable para una economía bastante saludable como era la economía del Perú. Pero ahora hemos dado un salto abismal con un déficit fiscal del 9%. Por eso es que se está hablando, por ejemplo, que este año la propuesta de Sagasti es de hacer un shock de inversiones del sector público, que normalmente gasta un promedio de 30.000 millones de soles, es el promedio anual de los últimos 5 o 7 años que hemos tenido de inversión, de capacidad de inversión, de gasto sobre todo del Estado, y llegar a casi 40.000 millones de soles, o sea, 10.000 millones de soles más en capacidad de ejecución presupuestal respecto a los proyectos, asignando casi el 50%, en realidad es el 56 y el 44%. 56 se concentra en el gobierno central y 44 en los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos municipales. El tema es, y la gran pregunta es, ¿cómo van a hacer para ejecutar esos presupuestos? Porque normalmente estaban en un promedio de 30.000, estamos hablando de un 25% más de ejecución. ¿Y por qué se da esta coyuntura de querer en este año 2021 hacer una mayor ejecución presupuestal? Porque evidentemente sectores como turismo, sectores como construcción, la propia industria, manufactura, textil, han sido golpeados y la única forma de generar un impulso es que el Estado pueda hacer una inversión efectiva de sus recursos con la reactivación de sus obras que tienen a nivel nacional. Por eso, mi tesis es que otra de la actividad determinante para recuperar nuestra economía va a tener que ser, en este caso, la actividad minera. Y eso hay que entenderlo como una oportunidad, porque definitivamente en una circunstancia con estos indicadores macroeconómicos que ni siquiera lo hemos vivido en 200 años de vida republicana, nos obliga a buscar algunas alternativas que permitan reactivar la economía. Y eso es determinante para cosas tan simples como buscar un empleo o un trabajo. El porcentaje de personas que han perdido el empleo, yo tenía datos de hace 2 meses, hablaban de cerca de 4 millones de peruanos que habían perdido completamente su trabajo. Si vamos ajustando esos datos, probablemente vamos a llegar a 6 hasta 7 millones. Es bastante duro para las familias no tener una oportunidad de empleo. Y la única forma de generar empleo justamente está asociado a esta reactivación económica. Un dato también importante que se tiene es que las inversiones en el país con este tema del COVID-19 tuvo una reducción en el margen del 18%. O sea, hay una contracción en el tema de inversiones. Entonces, imagínense, sin inversión,
con una baja capacidad de recaudación fiscal, con serios problemas en varios sectores económicos. La situación es hasta apocalíptica. Frente a esta situación, ¿qué podemos hacer? Se lanzaría la siguiente pregunta, si me permiten la siguiente diapositiva. Frente a esta situación, evidentemente lo que tenemos es diferentes conflictos sociales. Y acá tengo un paneo que hizo la red Muji en el mes de diciembre sobre algunos conflictos que se estaban activando. Teníamos en Piura, en Cajamarca, en Arequipa, en Apurímac, en Puno, Junín. A esto habría que sumarle lo que ha sucedido en Ica, lo que ha sucedido en Ancash, en Ayacucho, en el centro, en Junín, que no está exactamente relacionado al tema de Doerran. Hay otros proyectos mineros también que están en problemas en la zona. Entonces, tenemos un ambiente de conflictos sociales. ¿Y cuál es la respuesta del Estado? Y ahí sí vamos abordando el tema central de nuestra exposición, que tenemos un Estado que es una especie de paquidermo que pretende atender todos estos conflictos sociales. Y todo lo han centrado en el Viceministerio de Gobernanza adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, donde supuestamente el viceministro de Gobernanza es un superhombre que conoce todos los conflictos sociales a nivel nacional y abordan desde una sola oficina la atención de estos conflictos sociales. Eso es para tomar nota. Yo considero que ahí está uno de los problemas principales que tenemos como Estado y como gobierno. Es imposible atender los conflictos sociales desde un viceministerio que inclusive está desarticulado a los diferentes ministerios que en realidad son las carteras a las que demandan una serie de demandas relacionados a intervenciones. Si son temas mineros, debería estar ahí el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente. Siempre demandan la presencia del Ministerio de Agricultura porque hay una especie de conflictividad entre la actividad minera y la actividad agrícola. Entonces, el Viceministerio de Gobernanza tiene que ser como una especie de pivot que tiene que coordinar y organizar. Pero lo que he visto de mi propia experiencia cuando era congresista es que cada ministerio, como decía mi padre, baila cada uno con su pañuelo, o sea, atienden sus problemas en específico y no hay una coordinación central que permita articular la atención de esos conflictos sociales. Entonces, eso es, en realidad, para mí, desde mi apreciación, una de las principales causas de los problemas que vienen aconteciendo en el país. Yo voy a compartir con ustedes, tengo un video que justamente viene de la PCM, que es muy interesante, para que ustedes puedan entender un poco más de qué es un conflicto social. Nos va a ayudar este video, que es bastante motivacional. Además, me va a permitir también dejar de estar hablando mucho, porque lo importante es compartir un poco esta visión y considero que este video es bastante didáctico. Lo curioso es que este video fue diseñado justamente por el Viceministerio de Gobernanza, el área encargada de los conflictos sociales. Si me permiten, por favor. Esta es una piedra y esta, la mano de Juan. Juan está a punto de lanzar la piedra contra la Industria S.A. Juan, líder de su comunidad, normalmente es una persona pacífica, pero está molesto porque la Industria S.A. quiere comenzar a operar muy cerca de su pueblo, Ñauri. En realidad, todo el pueblo está molesto y hay varias piedras alrededor. En la Industria S.A. también están molestos. A pesar de que tienen todos los certificados aprobados y la autorización del gobierno central, su nueva planta no puede inaugurarse porque Juan y los pobladores de Ñauri están bloqueando la entrada. La Industria S.A. no tira piedras, pero ha solicitado apoyo policial. La policía les ha sugerido usar cascos. Ya son varios los días de tensión y hay mucha desinformación sobre el tema. Las declaraciones de los representantes de los gobiernos regionales, centrales y del alcalde no han traído consecuencias positivas. Basta que Juan tire la piedra para que la policía intente detenerlo, lo que ocasionará que más gente tire piedras, que más policías intenten controlar la situación y que se llegue a un enfrentamiento que todo el país verá por televisión. Papá, ¿qué es eso, Es gente conflictiva. Les encanta salir a tirar piedras. Pero no, a Juan no le gusta tirar piedras. Y lo que la familia está viendo por televisión no es el problema real. Es la consecuencia de un conflicto social mal manejado que está a punto de llegar a su etapa más crítica, la violencia. Un conflicto que, al igual que cualquier otro, pudo prevenirse. Pero, ¿qué es un conflicto social?
Un conflicto social sucede cuando dos o más grupos se enfrentan por un interés o necesidad insatisfecha que no es personal ni familiar, sino que demanda una acción por parte del Estado. En nuestro caso, los actores directamente en conflicto son la comunidad de Ñauri y la industria S.A. Ellos perciben las cosas de manera diferente. Para la industria S.A., este terreno es una gran oportunidad de negocio. Un negocio que, dicen además, creará puestos de trabajo, vías de comunicación e impulsará el desarrollo en la zona de Ñauri. Juan no sabe qué pensar cuando escucha la palabra desarrollo. Ha visto y escuchado tantas cosas relacionadas a esa palabra que se siente realmente confundido. Pero, ¿cuándo empezó realmente este conflicto? 3 años atrás, Juan y la industria S.A. apenas se conocían. Juan aún no tiene ninguna piedra en la mano y la industria S.A. no lleva cascos. La industria S.A. está feliz. El gobierno central le ha dado la concesión del terreno en Ñauri, cosa que es un muy buen negocio para ella y que generará ingresos para el país y la zona. El Estado también está feliz. No imagina la desconfianza que podría generar en los pobladores de la zona este proyecto de inversión y asume que Juan y la comunidad de Ñauri estarán de acuerdo. Es aquí, sin que nadie lo note, que se ha iniciado el conflicto. El primer síntoma aparece meses después, apenas la industria S.A. llega a Ñauri. No. ¿No? No. Aún así, los camiones siguen llegando y llegando. Juan va hasta el gobierno regional para denunciar el hecho, acompañado del alcalde de Ñauri. El funcionario revisa el caso, pero se siente frustrado. Como no cuenta con la información suficiente para resolver el tema, lo deriva con un oficio a su jefe, quien deriva el tema al gobierno regional, que a su vez lo manda a las oficinas del ministerio esperando respuestas. Unas semanas después, el caso regresa al funcionario con muchos sellos encima, pero sin ninguna solución. Un par de meses después, más máquinas llegan a Ñauri. Juan y su comunidad deciden tomar medidas más drásticas para hacerse escuchar: bloquear la carretera. Aparece la prensa, pero su cobertura se centra principalmente en la violencia. No se menciona que la industria S.A. ha gastado en el proyecto de Ñauri mucho más de lo pensado. Tampoco cuentan todo lo que los pobladores están perdiendo por salir a protestar, y menos aún el hecho de que el gobierno haya gastado en policías, viajes y viáticos a Ñauri una cantidad de dinero que podría haber servido para cosas más útiles. Todos los actores se quejan y acusan unos a otros. La situación se hace cada vez más confusa. Hoy es la inauguración de la industria S.A. y todo está muy tenso. La mano de Juan sostiene una piedra y espera que los tomen en cuenta y así terminen estos atropellos. La industria S.A. quiere que desbloqueen la entrada de su planta y que se cumplan con los acuerdos pactados con el gobierno. ¿Acaso no es suficiente todo lo que han invertido en la zona? ¿Quién está atropellando a quién? Los policías preparan sus palos. La prensa está atenta. Los policías, de pronto, avanzan hacia ellos y Juan lanza la piedra. Es de noche y Juan está preso. Hay heridos por ambos lados. Ñauri ha sido intervenida por la policía y la industria S.A. ha sido dañada seriamente. La televisión capta las escenas y ya quiere señalar a un culpable. Todos están peor que al principio y, aunque no quieran reconocerlo, cada uno, empezando por el Estado, tiene una parte de la responsabilidad por permitir que el conflicto haya llegado a esta etapa de crisis. Pero, ¿esto era necesario? ¿Esta crisis pudo evitarse? Por supuesto que sí. Desde que se inició y conforme comenzó el escalamiento de este conflicto, se tomó muchas decisiones que permitieron que la bola de nieve siga creciendo y creciendo, como suele suceder en los diferentes conflictos sociales alrededor del país. Si pensamos que las actividades económicas de Ñauri no eran las mismas que la de la industria S.A., el Estado pudo prever que los pobladores se sentirían amenazados al otorgar la concesión. Por eso, el informar a la comunidad sobre la concesión desde un inicio y plantear estrategias de desarrollo locales tiene que ser el punto de partida para transformar este y cualquier conflicto en una oportunidad de desarrollo para todos. La industria S.A., como empresa socialmente responsable, pudo abrir el diálogo con la comunidad de Ñauri desde un inicio e informarle cuáles eran las características del proyecto, sus riesgos y sus beneficios. Esta es una información que tiene que llegar con la voluntad de escuchar las opiniones de la población, entender sus necesidades y respetar sus costumbres. La comunidad de Ñauri, a su vez, pudo haber estado mejor organizada para hacerse escuchar. Apoyarse en sus gobiernos locales y contar con voceros y líderes sociales respaldados, en lugar de escuchar a los agitadores,
hubiera permitido aprovechar las oportunidades de diálogo con la empresa para acordar los alcances de un proyecto que beneficie a todos. La prensa también pudo haber actuado de otra manera: analizar las causas que generaron el conflicto, hacer ver la necesidad de coordinación previa, cuestionar los intereses de las partes e intentar comprender las alternativas de solución en vez de solo registrar actos violentos. Esta clase de periodismo, metódico, analítico y responsable, impacta positivamente en la opinión pública, haciéndola entender que para comprender un conflicto social no basta con señalar a un responsable. Es muy importante que los conflictos sociales sean atendidos inmediatamente en el lugar donde se producen para que no sigan creciendo. La coordinación de una mesa de diálogo sobre la inquietud de la comunidad de Ñauri pudo ser una de las primeras reacciones. En general, en vez de entrar en una lógica burocrática, se puede trabajar en conjunto para plantear soluciones prácticas y reales que detengan el escalamiento del conflicto. Esta es una tarea vital y urgente para que la lógica de desarrollo se dé en una lógica de paz. Todas estas formas de prevenir parten por la institucionalización del diálogo como mecanismo para la construcción de paz y la convicción de que el conflicto, si se aborda con inteligencia social, puede transformarse en una oportunidad en la que todos los actores salen beneficiados. Es más barato, menos trabajoso y más inteligente prevenir a través de la educación, el diálogo y la información compartida que reaccionar ante la crisis, la violencia y la inestabilidad social. Aunque queramos evadirlos o ir en contra de ellos, los conflictos son una parte natural de la convivencia humana y por lo tanto hay que aprender a manejarlos. No son ni buenos ni malos y de ninguna manera tienen que significar violencia. Si hiciéramos una comparación, la manifestación del conflicto es para la sociedad lo que la fiebre es para una persona. No es una enfermedad en sí, sino un síntoma que nos alerta que algo anda mal. Y si se actúa con confianza, responsabilidad y respeto a todas las personas, más que un problema, el conflicto puede ser una gran oportunidad para seguir desarrollándonos como sociedad y así alcanzar el bienestar de todos los peruanos. Este es un video producido por el Prefcom PCM, basado en los documentos de consultoría elaborados para el programa. Pudo ver el video, ¿no? ¿Si me permiten? Perfecto. Excelente, entonces, sigamos. En realidad es un video que motiva bastante porque aborda los diferentes componentes que tiene un conflicto social e inclusive nos plantea algunas alternativas. Esto ha sido desarrollado por la PCM, por eso tiene su cierto sesgo. Y pudo haberle presentado también desde el enfoque de las empresas mineras o inclusive desde los sectores de defensores de derechos humanos, de las comunidades que también hacen este tipo de videos. Lo que quisiera es que se pueda trascender más allá del interés de alguno de los actores para ver el conflicto social de manera holística y se pueda entender cómo lo podemos gestionar y cómo se puede abordar. Entonces, si me permiten con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, por ejemplo, un detalle muy importante respecto al rol de la prensa. En el video se responsabiliza a la prensa sobre el tema comunicacional, sobre cómo abordan la problemática y el sesgo que tiene la prensa. Es evidente que cada canal, cada medio de comunicación va a tomar una posición y va a realizar su opinión. En un conflicto social es determinante que el Estado, y en este caso el gobierno de turno en específico, defina la estrategia comunicacional para que pueda informar con mucha transparencia. Porque uno de los graves problemas que existen en los conflictos sociales es del índole comunicacional, porque hay mucha desinformación y cuando no se comunica adecuadamente, la información llega distorsionada y puede ser inclusive tergiversada por diferentes actores que están en torno a los conflictos. Solo para darles un detalle. Pero ahora sí, entremos de lleno. ¿Cómo se podría gestionar un conflicto social? Ojo, no es una receta, esto no es un vademecum para que tengamos como una guía para que tengamos éxito en la gestión de conflictos sociales. No, esto es más bien una aproximación desde la propia experiencia para abordar algunas estrategias, tanto desde el rol del Estado
en este caso de los funcionarios del gobierno, puede ser desde el rol de las empresas mineras, pero también desde el rol de ciudadanos, que también nos debe involucrar en estos conflictos sociales, porque si ustedes están entendiendo, cuando les hice la presentación de la situación económica del país, es determinante que estas actividades económicas tengan sostenibilidad, se viabilicen, para que nuestra economía, por ejemplo, en esta coyuntura tan delicada que estamos viviendo con el COVID-19, tenga una oportunidad para la reactivación de la economía del país. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿cómo se podría gestionar un conflicto social? Definitivamente promoviendo el diálogo. Tratar de emitir medidas, por ejemplo, coercitivas, de ambas partes. El mismo hecho de bloquear una carretera, en el caso de los manifestantes, es una medida extrema para llamar la atención al gobierno, para que esté presente en la zona, para que empiece a dialogar. No se debería llegar a ese nivel de polarización para que recién el gobierno actúe. O de la misma manera, declarar inmediatamente estado de emergencia, militarizar la zona. Son medidas que al final generan más bien mayor conflicto. Son ambientes caldeados donde las emociones están exacerbadas. Y en un escenario de esa naturaleza, evidentemente, medidas coercitivas, medidas de confrontación, pueden llegar a extremos de violencia. Y la historia ya la hemos vivido. El tema del Baguazo es más que evidente, con la muerte de civiles y sobre todo policías, en una circunstancia de desinformación, de una decisión totalmente errada, con responsabilidad inclusive penal por parte de los ministros del gobierno de turno, generó una confrontación entre civiles y la policía que al final tuvo muertos de por medio. O sumamos, en realidad tenemos cerca de 300 muertos en lo que va estos últimos 15 años más o menos de conflictos sociales en época contemporánea. Entonces, con estos datos, que inclusive da miedo porque no se puede llegar al extremo de la confrontación, definitivamente que el diálogo es la única estrategia que nos va a permitir, de alguna manera, primero enfriar el ambiente para que se pueda generar un espacio para poder buscar alguna alternativa que nos ayude a gestionar el conflicto. Una segunda estrategia que es determinante es la participación activa de todos los actores. Para gestionar el conflicto, yo siempre digo que es una especie de un triángulo, donde en cada arista está un actor. Un actor determinante, la empresa minera. Otro actor determinante, el Estado. Y otro actor, sobre todo, importante y definitivo, son las poblaciones que están en el ámbito de influencia. La población que está en la zona donde se está haciéndose la actividad extractiva. Entonces, si se quiere dialogar, se tiene que buscar espacios donde se permita la participación activa, no para la foto, sino activa de cada uno de estos actores, con capacidad resolutiva. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente, por ejemplo, cuando va el Estado, van los técnicos, los funcionarios de mando medio, sin capacidad de tomar decisiones, sin capacidad resolutiva frente a las demandas de las comunidades. O inclusive en etapas previas al conflicto, cuando hay eventos, hay la convención minera, donde solo se reúnen la empresa minera y evidentemente algunos representantes del gobierno. A mí me gustaría que la convención minera también esté cada uno de los dirigentes de estas zonas de conflicto. ¿Para qué? Para poder escucharlos, para ver cuál es su expectativa, su visión, por dónde están enfocando los problemas que tienen en sus comunidades. Desde mi lógica, tan importante para las empresas mineras es invertir en tecnología de punta para poder mitigar el impacto ambiental. Así de importante es la gestión de los conflictos sociales. Porque si hay un conflicto social serio, y tenemos los casos como Tía María y Conga, donde se ha llegado a la inviabilidad, es definitivo que tiene que haber la participación activa de los actores, en este caso las comunidades, para que sea viable un proyecto en el tema social. Si hay un conflicto social que bloquea, si tengas la tecnología de punta, la empresa minera no va a poder desarrollar. Entonces, si lo vemos en términos utilitarios, estratégicamente le conviene buscar estos espacios para que pueda generar
diálogo. Y de la misma manera, al otro lado, en el espacio de las ONGs, las organizaciones que defienden derechos humanos, en esos espacios participan las ONGs y las comunidades. Ahí también debería participar, por ejemplo, las empresas mineras, debería participar el Estado. Entonces, la sugerencia es que en los diferentes espacios de diálogo, de conversación, en las etapas previas, que no desencadene el conflicto, es importante la participación de esos actores. Y esto pasa justamente con todo lo que estoy expresando, por un reconocimiento explícito de cada uno de estos actores. El negar la participación de alguno de los actores, lo único que va a generar es un mayor ambiente de conflictividad. Y este tema siguiente es determinante, y en el video también se hacía referencia, que es el tema intercultural. Hay diferentes visiones desde la ciudad, hay diferentes visiones desde el gabinete que tiene en el espacio cerrado, tal vez la empresa minera, tal vez el Ministerio de Energía y Minas, los funcionarios que elaboran, y la visión que tienen en este caso las poblaciones en el ámbito de influencia. Desde un tema determinante, por ejemplo, en mi propia experiencia que he estado en varios conflictos, haciendo seguimiento, acompañando, haciendo el análisis, generando propuesta. Un detalle muy importante, por ejemplo, es el tema idiomático. Si se va a generar espacios de diálogo, se tiene que tener actores que puedan expresarse en quechua, por ejemplo, si están en la zona del corredor minero, en el sur, en la zona de Cusco, en la zona de Apurímac. Es determinante. Si, por ejemplo, habría ahí un ministro que pueda hablar en quechua, que pueda conversar con los comuneros, de veras, con mucha sinceridad les digo, que ayudaría de sobremanera a generar espacios de diálogo. Porque una barrera principal justamente es el tema intercultural y está relacionado con el tema del idioma. Y si entramos a profundidad, hay otros temas mucho más complejos. Por ejemplo, la lógica de una comunidad es totalmente distinta a la lógica empresarial respecto al tema de la propiedad. La propiedad comunal es una lógica de compartir el terreno, los laimes comunales le llaman, son los espacios donde ellos hacen sus actividades agrícolas o de pastoreo. Ellos reparten en sus comunidades a cada uno de los miembros de la comunidad, a cada comunero calificado, en función del tamaño de su familia, de sus necesidades. Cada año o cada 2 años hacen la repartición de estos espacios para que ellos puedan disponer y puedan hacer su actividad productiva. Es totalmente distinto a la visión, por ejemplo, que tenemos desde las ciudades, que tenemos desde las empresas mineras, donde la propiedad es individual. Entonces hay un conflicto, inclusive hasta podríamos entrar al tema del derecho consuetudinario, entre lo que es propiedad comunal y propiedad individual. Parece sencillo, pero muchas veces he encontrado que uno de los principales problemas es esa lógica que entra en confrontación entre visiones distintas que tiene respecto a la propiedad. El ejemplo más claro es al momento de la negociación. Una forma fácil de negociar, por ejemplo, es el negocio, el acuerdo que se pueda llegar individualmente, pero eso rompe la estructura de la comunidad y eso es uno de los principales problemas que después, en el momento, se solucionará para los intereses de la empresa minera, pero posteriormente podría generar mayores problemas. Otro detalle muy importante para gestionar un conflicto es que tenemos que sacarnos ese chip de que es una polarización entre buenos y malos, entre promineros y antimineros, entre, no sé, hasta podría decir entre derecha e izquierda. Es muy complejo los conflictos sociales. Y como les decía al principio, y el video también me refuerza en la idea, en realidad un conflicto es una gestión de intereses. Y si vamos a estigmatizar a uno de los actores como bueno o malo, ya estamos partiendo mal al momento de gestionar un conflicto. Entonces, es importante tener una visión, por eso les decía, holística, para tratar de entender el problema. Y hay que contextualizarse. Ese es uno de los principales problemas que he notado en la experiencia que tengo respecto a los funcionarios del gobierno. Son personas profesionales muy capaces, muy competentes, muy idóneos, pero descontextualizados de la realidad. No conocen la complejidad de las comunidades campesinas. Y ojo,
No es lo mismo dialogar en Chumbivilcas, por ejemplo, que es una provincia de Cusco, a dialogar en una provincia como Cotabambas, que inclusive hablan el mismo quechua, que tienen bastante similitud, tienen inclusive bastantes relaciones históricas, pero son visiones distintas. Entonces, ¿por qué les doy este detalle? Porque es importante entender justamente ese contexto para poder entender cómo se puede gestionar un conflicto. Y había resaltado un tema determinante: la estrategia es la prevención. ¿Por qué? Porque una vez que un conflicto social haya escalado y se ha llegado a un nivel de violencia, a un nivel de polarización, en realidad gestionar ese conflicto es casi imposible. Entonces, hay que evitar llegar a ese nivel de confrontación. Entonces, la lección aprendida para las empresas mineras, para los funcionarios del Estado, inclusive también para la población que está en la zona de influencia, porque están involucrados en el tema de los intereses y en la problemática en sí, es que tenemos que abordar el problema con una estrategia de prevención, abordar antes de que desencadene el conflicto. Y ahí es responsabilidad directa del gobierno y del Estado, en el sentido de que tienen que estar alertas a los reportes de los conflictos sociales. La Defensoría del Pueblo cada mes reporta el estado situacional de los conflictos sociales, si está en latencia, si ya se ha activado, si hay una ya confrontación. Hay un estudio muy interesante que mensualmente reporta la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los conflictos sociales. Estar alerta como una especie de semáforo en cada conflicto que nos permita saber en qué situación ayudaría de sobremanera al Estado y sobre todo a los funcionarios a atender estos conflictos sociales. Y algunas lecciones aprendidas para que podamos ir reflexionando. Como les digo, en realidad, ver el tema de los conflictos sociales es bastante complejo. No es una receta, vuelvo a repetir. En realidad lo que hago es recopilar un poco mi experiencia propia o las experiencias vividas en diferentes conflictos sociales para que podamos compartir y poder manejar estratégicamente un conflicto social. Ya les había dicho, una de las lecciones importantes es que el gobierno debe tener una estrategia comunicacional desde el inicio del conflicto. Eso ayudaría de sobremanera a garantizar que la información circule por un canal adecuado y que sea información transparente, porque lo peor que puede hacer el gobierno, por ejemplo, para atender un conflicto social es tratar de distorsionar la información. Eso al final genera mayores problemas, eso al final genera que el conflicto social se exacerbe y pueda llegar a niveles de violencia. Entonces es determinante que se tenga una estrategia comunicacional. Y eso no tiene nada que ver con la prensa, porque la prensa va a emitir su opinión desde su perspectiva, desde su lógica, desde el guión editorial que tenga el medio de comunicación. O sea, en el video, por ejemplo, es interesante, pero una crítica es que el tema comunicacional lo responsabilice a la prensa, y no es así. Ahí la responsabilidad está en el gobierno y está en la oficina definitivamente del Viceministerio de Gobernanza. Las mesas de diálogo, siempre ustedes han escuchado, hay un conflicto social y hay una mesa de diálogo. Y todos creen que se va a la mesa de diálogo y ahí se va a solucionar el problema. Para llegar a una mesa de diálogo tiene que haber un trabajo previo, de información, de feedback, de ambas partes. Primero para contextualizarse, para ubicarse, para definir quiénes son los actores que están involucrados, los actores legítimos que tienen capacidad de interlocución para que puedan dialogar con el Estado, con la empresa minera. Muchas veces se hacen mesas de diálogo, por ejemplo, y lo que estila el Estado es convoca a los alcaldes. Ese es un error gravísimo, porque es cierto, los alcaldes son las autoridades democráticamente elegidas, supuestamente son los representantes de la población, pero hay un gran detalle. Probablemente el presidente de la comunidad o el presidente del Frente de Defensa tiene más legitimidad que el alcalde. ¿Por qué? Porque el alcalde, para empezar, está sujeto, tiene una dependencia jerárquica al Ejecutivo, porque depende presupuestalmente. Entonces no va a tener la capacidad
de defender los intereses de su comunidad. Además, tienen otros objetivos distintos frente a las demandas de los conflictos sociales. Generalmente los alcaldes están buscando el financiamiento de los proyectos de inversión que tienen en cartera. Entonces ellos siempre están predispuestos y van a la mesa de diálogo. Y todavía el gobierno saca en sus redes sociales, saca la noticia, mesa de diálogo. ¿Quiénes participan? Los alcaldes. Ese es un mensaje pésimo, porque al final la gente se da cuenta que los siguen engañando y eso exacerba más las emociones y genera mayores conflictos. Como decía, decisiones como declarar estados de emergencia, militar la zona, a veces confrontaciones, lo único que va a generar la represión es que va a gatillar que el conflicto escale. Entonces, con objetividad y responsabilidad. Tenemos que ser, si están en el gobierno, tienen que tener la capacidad de manejar esta circunstancia. Caso contrario, van a tener un conflicto que puede llegar a niveles que desencadenen y que puede llegar a niveles de violencia. Y vuelvo a repetir, Tía María, Conga son proyectos prácticamente inviables. Otro detalle importante, y les decía al principio, en la PCM está el Viceministerio de Gobernanza, y ahí hay funcionarios que se encargan de todos los conflictos sociales a nivel nacional, con objetividad y con responsabilidad. Por más especialista que sea en temas de gestión de conflictos, que tenga los mejores estudios, es imposible, es humanamente imposible que se pueda abordar los conflictos sociales con un solo equipo. Mi sugerencia es que esto cuesta, ¿no? Pero por cada conflicto social debe haber un equipo bien contextualizado, con gente de la zona, que permita ubicar adecuadamente. Es como si vas a solucionar un conflicto con una venda en los ojos, cuando tú no estás contextualizado, cuando tú no conoces la realidad de esa zona, porque tienes que conocer quiénes son los actores, cuál es esa dinámica de esos actores, cuáles son sus expectativas, qué es lo que realmente están buscando, para que se pueda abordar esa mesa de diálogo con objetividad y se pueda buscar soluciones. De parte de las empresas mineras, acá hay una recomendación muy importante, deben dejar de sustituir el rol del Estado. Muchas veces yo escucho en sus programas de responsabilidad social, en sus grandes publicaciones, que ellos se encargan de salud, de educación. Pienso que es un error, porque la responsabilidad de la salud, de la educación, de los problemas más álgidos que acontecen en esas comunidades, no es responsabilidad de la empresa minera, es responsabilidad del Estado. Lo que debería hacer es que en esa fase previa de la inversión, garantizar con un aporte evidentemente de la empresa minera, que el Estado mejore las condiciones de esos servicios básicos. Porque no es posible que al lado de un gran proyecto extractivo estén con indicadores de extrema pobreza, con indicadores de problemas en salud, en educación. Entonces, a la empresa, cuando lo ven en el rol de sustituir el Estado, se rompe la relación que debería existir, esa relación de tú a tú entre las comunidades y la empresa. Desde mi humilde apreciación, es que es uno de los principales problemas que tienen las empresas mineras cuando sustituyen el rol del Estado. Otro aspecto determinante para evitar conflictos de parte de las empresas mineras es que estas tienen que ser transparentes en la expresión de sus intereses. Y lo decía también en el video, es muy interesante, tienen que conocer cuáles son los beneficios que va a obtener la empresa minera, pero también los impactos que se va a generar. Si esto se pone sobre la mesa, si se expone con transparencia, estoy casi seguro que reduciría drásticamente los problemas futuros. Y sobre todo, evitaría la intromisión de actores externos, porque muchas veces, y eso es la gran frustración, y lamentablemente hay gente que se aprovecha de los conflictos sociales, hay actores externos con otros intereses, ya sea políticos, ya sea hasta económicos, ya hemos visto la historia inclusive hasta de las lentejas en Tía María. Entonces, con objetividad, evitar la intromisión de actores externos pasa por justamente con la transparencia en la información, para evitar que se genere rumores, que se genere información distorsionada, que al final lo único que hace es exacerbar justamente esos ambientes de conflicto social. Y como ya los habíamos expresado, el respeto intercultural es estratégico.
es determinante para poder tener una buena relación con las comunidades, para poder entender cuáles son sus lógicas en esa gestión de intereses. Y terminaba, y está muy relacionado al anterior, es evitar la intromisión de terceros. Vuelvo a repetir, son 3 actores determinantes en una actividad extractiva. Está el Estado, está la empresa minera y definitivamente está la población del ámbito de influencia, la población que va a ser impactada con el proyecto extractivo. Son los únicos 3 actores que deberían trabajar. Eso no significa que los demás, que hay gente muy bien intencionada, hay organizaciones bien intencionadas, hay servicios de consultoría, empresas asociadas que dan servicios a estos actores, bienvenidos, pero los 3 principales actores son los que he mencionado: el Estado, la empresa minera y la población del ámbito de influencia. Para terminar, la exposición se ha ido avanzando y se ha ido extendiéndose, pero es importante algunas recomendaciones respecto a algunas estrategias como alternativas a la gestión de conflicto. Yo creo que es muy válido el desarrollo de fondos sociales, o sea, generar un fondo que permita la atención sostenible de los diferentes beneficios con los que la población siente en expectativa respecto a los proyectos. O sea, un fondo social es un aporte, por ejemplo, de un porcentaje de las ventas que se pueda generar. Esto es cuando se hace recién el acuerdo, el convenio con la empresa extractiva, para que se genere un fondo para la población, para que se pueda atender una serie de beneficios. Y las modalidades pueden ser fideicomiso, convenio marco. Lo importante es que exista un fondo social en cada uno de los proyectos extractivos, inclusive siendo responsables que garantice inclusive hasta la etapa de cierre de la mina, para manejar los pasivos ambientales en el futuro. Y otro detalle que venimos desarrollando, así haciendo un paréntesis aparte, yo en realidad me dedico a esta actividad, enseño en la escuela de posgrado de la Universidad Cayetano Heredia, hay un MBA de gestión del agua, y justamente abordo estos temas de la gestión de los conflictos sociales, legislación ambiental, reasentamiento de comunidades y una serie de temas que están muy asociados a todo lo que he venido expresando. Y ahí hemos venido desarrollando una experiencia muy interesante, una metodología, yo le llamaría, que son los contratos de gerencia. Para hacerlo en simple, esto es como el caso de los futbolistas o los grandes deportistas. Los futbolistas no van a negociar con los clubes, ellos tienen representantes. Entonces, la estrategia que queremos desarrollar son estos contratos de gerencia. ¿Qué significaría? Que se podría lograr certificar a instituciones, podrían ser universidades, podrían ser organizaciones, evidentemente se requiere un alto nivel deontológico, ético, para que garantice que van a representar los intereses de las comunidades, para que dialoguen directamente con la empresa minera. ¿Y por qué hablamos de terciarizar ese diálogo? Porque muchas veces en esas relaciones humanas se llega a un nivel de polarización, se llega a un nivel de enfrentamiento, de confrontación, que se trastoca y llega ya al índole personal. O sea, la relación entre las personas, representantes de la comunidad y los representantes de la empresa, se han desgastado por múltiples motivos. Entonces, volver a sentarlos en mesas de diálogo, desde el momento que ya se están sentándose, ya se están mirando mal, para ser claros y expresivos. Entonces, tenemos que buscar alguna estrategia que permita también, tal vez a la empresa también que mande sus representantes, los comuneros manden sus representantes, con un margen de maniobrabilidad, con límites mínimos y máximos en la negociación, pero que le garanticen el máximo beneficio, en este caso, a las comunidades del ámbito de influencia. Considero que podría ser una estrategia interesante que permita garantizar una mejor negociación en los acuerdos que tienen que establecerse entre las empresas y las comunidades, buscando evidentemente el mayor beneficio para las comunidades. Y termino de que todo lo que he expresado va a ser posible, sí y solo sí, una condición sine qua non, si es que cambiamos la ley de minería. Esto es impostergable. Si queremos prevenir conflictos, necesitamos una nueva ley de minería. Y los argumentos son por demás ya conocidos. Yo le aumentaría que la ley de minería que tenemos vigente fue promovida a inicio de los 90 en un contexto de reinserción económica del país, ubiquémonos,
teníamos todo el paquete del consenso de Washington que nos obligaban ahí a promover las inversiones. Era un escenario totalmente distinto. Estamos en el 2021, con todo lo que se ha vivido con los conflictos sociales y sobre todo en la expectativa de la importancia del sector minero para el desarrollo del país, es importante una nueva ley de minería. Y eso genera un debate abierto, que no sea solo labor del Congreso, que los actores involucrados, las comunidades, las empresas mineras, los propios funcionarios del Estado, la academia, los que estamos metidos en este tema, que nos permitan generar algunas iniciativas, algunas opiniones para que puedan formular una ley de minería que garantice la sostenibilidad, con dos requisitos elementales, que garanticen sobre todo minimizar el impacto ambiental, y eso se llama mitigar, y definitivamente garantizar beneficios al máximo para las poblaciones de la zona de influencia, evidentemente para todo el país, con responsabilidad. Y por supuesto, hay tecnología, la minería moderna tiene tecnología de punta para poder mitigar los impactos ambientales, pero también hay exigencias internacionales que obligan a varias empresas a cumplir altos estándares, no solamente ambientales, sino también sociales, que sean responsables con el Estado, que no estén metidos en temas de corrupción, que garanticen derechos laborales y sobre todo que se comprometan a mantener un ambiente de paz que al final va a redundar en beneficio de esas propias empresas. Yo termino con eso, dejándoles esta idea de algunas pinceladas sobre lo que es la gestión de conflictos sociales. No es una receta, es más bien el compartir una experiencia. Muchas gracias. A ver, vamos respondiendo. Definitivamente los pasivos ambientales tienen que ser regulados por el Estado. Lo bueno es que ha habido durante estos últimos años un fortalecimiento al Ministerio de Medio Ambiente para que sea el encargado de la atención justamente y la sanción sobre todo de estos pasivos ambientales. Lo importante es que se ponga en agenda, que se pueda sustentar estas demandas. Y muchas veces una comunidad, por ejemplo, no cuenta con el soporte técnico para que pueda tener todo el informe con medios de verificación, con los detalles que exige una denuncia de esta naturaleza. Entonces, ahí tiene que haber acompañamiento. Entonces, no solamente es un rol sancionador, sino también un rol de acompañar estos procesos. Falta mucho, por eso repito, es determinante una nueva ley de minería que justamente aborde no solamente todo el tema de la inversión que se va a desarrollar en el sector, sino también que garantice este otro factor que es determinante. Si hay una cuestión real, una actividad minera va a tener impactos ambientales y esos impactos ambientales tienen que estar descritos en un estudio de impacto ambiental que tiene que ser totalmente transparente e independiente, que garantice a la población que ese estudio nos está graficando los verdaderos impactos que se va a originar. Y ahí deben estar los mecanismos para la mitigación ambiental, que es el término técnico para la atención. Existen entidades dentro del Ministerio del Medio Ambiente que se encargan inclusive de sancionar, como la OEFA, que nos permiten organizar al Estado para poder regular estas actividades extractivas, cumpliendo altos estándares ambientales y evidentemente también altos estándares sociales. Sería interesante que en Cajamarca se preste atención a estas denuncias. Entiendo que la pregunta está referida a la última diapositiva cuando les hablaba de los contratos de gerencia, porque la historia más bien ha sido nefasta desde los propios dirigentes. Muchas veces hay toda una confrontación entre dirigentes porque todos quieren entrar a esa mesa de negociación y hemos visto lamentablemente casos donde ha habido corrupción, donde se ha quebrado la defensa de los intereses de esa comunidad porque ha habido de por medio acuerdos bajo la mesa. Y ahí la responsabilidad no solamente es de los dirigentes. Si una empresa
tiene ese accionar, la empresa también es responsable, porque para empezar está rompiendo ese delgado hilo que existe todavía de repente de solucionar un conflicto. Y se pierde hasta el respeto, porque si una empresa promueve esas actividades vedadas, ilícitas, de inclusive llegar a ese nivel de negociación, quiere decir que la empresa también es responsable y inclusive tiene responsabilidades penales de por medio, pero las consecuencias van a ser a futuro, ¿no? Entonces, cuando hablaba de contratos de gerencia justamente, es para profesionalizar esos espacios de negociación. Una de las estrategias en lo personal que me ha servido, y he tenido la experiencia de sentar a varias comunidades con las empresas mineras, es que el Estado acompañe ese proceso de negociación. Pero evidentemente cuando hablo del Estado estoy hablando de los funcionarios del gobierno de turno, que deberían cumplir con transparencia su rol regulador para que esa negociación sea beneficiosa, que sea un win-a-win, pues, un 50-50, como dicen los americanos, que beneficie a las comunidades y beneficie a la empresa. Lo que ha sucedido es que el Estado se ha abstraído de esa responsabilidad, o se ha sustraído, mejor dicho, de esa responsabilidad y ha generado que actores externos entren a tallar en ese proceso de negociación. Y ha habido al extremo de ha habido gente que negocia, que trafica, que se ha aprovechado de los intereses de las comunidades y ha llegado a este extremo. Entonces, hay de todo, por eso, con estas lecciones aprendidas, la metodología que estamos tratando de desarrollar es justamente estos contratos de gerencia. Esperemos que en el futuro podría ser una alternativa justamente que garantice a estos espacios de negociación los niveles de ética, de transparencia que representen realmente los intereses de las comunidades al momento de negociar. Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque es cierto, hay actividades, y lo más gráfico respecto de actividades ilícitas en la actividad minera, cuando hablamos de minería ilegal, es lo sucedido en La Pampa, ¿no? En Madre de Dios, con estas zonas de extracción de oro que destruían inclusive zonas de amortiguamiento del Parque Nacional de Tambopata y zonas de conservación natural y asociados a temas de trata de blancas, prostitución, explotación infantil. Es una historia negra para recordar lo que se ha vivido ahí en La Pampa. Y esas actividades tienen que ser, ahí sí tiene que entrar el Estado de manera coercitiva. Pero también habría que diferenciar yo le llamaría la minería informal, que hacen muchas comunidades, se llama minería filoniana. Esto de picar piedras, ellos lo que sacan es piedras y venden esas piedras a intermediarios y comercializan. Eso se debería formalizar. En la actual ley de minería, por ejemplo, todo el tema de la gran minería es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas como regulador de esa actividad. Estas pequeñas actividades mineras que realizan muchas comunidades o personas individuales en diferentes comunidades campesinas, es responsabilidad del gobierno regional. Está adscrita a la Dirección Regional de Energía y Minas, que es un ente dentro del gobierno regional. Y ahí ha habido serios problemas, porque evidentemente no está claro la actividad de formalización, por ejemplo, que se promovió en algún momento. Vuelvo a repetir, una ley de minería que no solamente aborde la gran minería, sino también estas actividades, que formalice, porque es una actividad económica para estas poblaciones, y evite también, porque hay en torno a estas actividades informales, también hay mafias. Hay todo un sector de intermediarios que vienen desde Nazca, por ejemplo, en mi región, en Apurímac, que ha generado problemas serios, al extremo que ha habido hasta sicariato, ha habido confrontación. Es bastante duro cuando hay informalidad y hay una actividad económica, hay una gestión de intereses y el Estado se ausenta, evidentemente se genera este tipo de actividades y eso no lo podemos negar, existe y se tiene que abordar con responsabilidad. Es complejo.
En realidad, lo que hacen la intromisión política es aprovecharse de una agenda que existe. O sea, habría que ver cuáles son el análisis de los actores para ver cuál es realmente el interés de trasfondo que hay. Por eso cuando les decía que el Viceministerio de Gobernanza aborde los conflictos, es un error que solo sea un equipo que aborde todos los conflictos en conjunto. Ahí tiene que el Estado invertir y tener por cada conflicto, parece algo abrumador, ¿no? O demasiada inversión, pero no veo otra alternativa para poder conocer en realidad los problemas. Porque si tenemos un equipo del gobierno encargado a un conflicto social, se entiende que este equipo va a conocer muy bien primero el contexto de ese conflicto. Y es ahí donde se puede determinar si es un conflicto con intereses políticos, puede ser inclusive temas hasta de extorsión. Hay conflictos donde extorsionan, ojo. Por eso les digo, no hay que ponerse en ese plano de que hay buenos y malos. Acá hay que ver con objetividad el conflicto social y analizarlo con responsabilidad. Tratar de generalizar y extrapolar eso como si fuera un problema general, yo lo puedo manifestar abiertamente. Alguna vez en mi análisis, en los primeros años que abordaba este tema, he caído en ese juego. Y no, o sea, hay que entender cada conflicto para ver, en función del rol de los actores y las expectativas, y determinar cómo se puede abordar. Y es ahí donde uno se va a dar cuenta si hay un tema político, si hay otro tipo de intereses en torno a una demanda legítima. Generalmente, cuando hay un conflicto, eso sí, el trasfondo definitivamente es que hay una demanda social postergada y asociada a una ausencia del Estado. Desde mi percepción es que uno de los sectores políticos que siempre ha estado atento a los conflictos sociales, a defender los intereses de las comunidades, o en su momento, como decía, antes los conflictos eran más de índole laboral, la gente que trabajaba en las actividades mineras, deben recordar los problemas que hubo en los años 70, inclusive la represión militar, eran a los trabajadores mineros de las antiguas empresas americanas, inglesas, Cerro de Pasco Corporation, ya para ubicarnos, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la izquierda siempre ha enarbolado esa bandera de defensa y ha sido con legitimidad porque son sectores que inclusive se han formado en esos sindicatos y después ahora han dado un salto y su posición es más de defensa al medio ambiente, a las comunidades, y es legítimo. El tema y el cuestionamiento viene cuando hay un aprovechamiento de esas demandas. Y en eso sí quiero ser muy transparente, ahí hay un tema ético. Yo soy político, tal vez pueda sonar a cliché, pero aprovecharse de una demanda buscando una plataforma para un beneficio personal, lo considero antiético, lo considero inmoral, lo considero hasta obsceno. Y he visto en muchos casos que eso ha sucedido. Entonces, pero diferenciemos. Hay sectores en la izquierda que definitivamente levantan esas banderas de defensa de los derechos de las comunidades, de los derechos de la vida que tienen, sus conocimientos ancestrales, la defensa de la propia comunidad campesina, del medio ambiente. Eso es legítimo. El aprovechamiento es el cuestionamiento, ¿no? Y en una coyuntura electoral como la que estamos viviendo, no cabe duda que he encontrado, y a veces he sido tal vez, eso saltando al plano a mi rol como político, estoy ahora en un rol mucho más técnico. Yo inclusive he podido denunciar públicamente algunas acciones, porque desde mi lectura he visto justamente ese tipo de intromisión. No estoy de acuerdo con esas posiciones. Evidentemente, yo soy muy respetuoso justamente de los sectores de izquierda que con legitimidad han levantado la bandera de la reivindicación de los derechos de las comunidades, de los derechos humanos, del tema de la defensa al ambiente, porque eso es un derecho inclusive de tercer nivel, porque le dicen que eso nos beneficia a todos si estamos protegiendo, por ejemplo, nuestras cabeceras de cuenca, estamos protegiendo las fuentes de agua para el futuro, para nuestros hijos, para la humanidad. Entonces, no solamente es beneficio a las comunidades, es beneficio para todos. Yo espero que sí, que siga la izquierda defendiendo, pero haciendo
esa diferencia, que separe justamente el tema del aprovechamiento versus a una defensa legítima de los derechos humanos, de los derechos de las comunidades. Ese es un tema de psicología de masas, y tal vez hay algún psicólogo nos va a entender perfectamente, o alguien que ha estudiado. Lo que sucede es que cuando hay una actividad de movilización social, cuando se exacerban las emociones, cuando hay de ambos lados, o sea, hay gente que se aprovecha de esos conflictos y exacerba esas emociones, o la policía empieza a reprimir una mala estrategia que viene del gobierno, y hemos visto, lo que genera es la violencia. Y cuando hay tema de psicología de masas, es que si alguien tira una piedra, lo más probable es que el resto va a tirar piedras, y es complejo, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, la estrategia es la prevención. Manejar una situación de conflicto, de confrontación o ya de violencia es prácticamente insostenible, es prácticamente imposible, porque se va a llegar a la agresión, se va a tener heridos, se ha tenido muertos. El dato es de terror, son casi 300 muertos relacionados a actividades extractivas, a los conflictos socioambientales en los últimos 15 años. Es de locura, o sea, ¿cómo es posible que se haya llegado a ese extremo en los conflictos sociales de que haya muertos de por medio? Se ha llegado a un nivel de violencia extrema. Entonces, evitemos, tenemos las lecciones aprendidas, lo sucedido en el Baguazo, en el mismo proyecto Tía María, o en el propio Conga, ¿no? Una de las razones para que sean insostenibles es que hay esas heridas de muertos de por medio que han llevado a ese extremo. Entonces, con objetividad, a todos los actores, al Estado, a la propia empresa minera y a las propias comunidades, no lleguemos a esos niveles de violencia. La estrategia tiene que ser el diálogo y la prevención, la atención temprana. Tenemos que estar alertas, por eso les hablaba del semáforo. Tenemos que estar atentos, apenas marca el semáforo en ámbar de que hay un conflicto, ahí tiene que estar el Estado presente para prevenir ese conflicto. Y esa es la mejor manera de diferenciar el tema de la violencia, del vandalismo en una actividad, porque cuando ya se llega a esos extremos es complejo. Bueno, ese es un tema que se podría poner en la ley de minería, en la nueva ley de minería que les estoy planteando como alternativa para solucionar los conflictos, donde se tenga una participación no solo del Estado, sino en mi tesis va a que las comunidades también participen de los beneficios directamente. Y por una lógica simple y sencilla. Se imagina una comunidad que es socia de la actividad extractiva, o sea, socio de la empresa minera, ¿le va a bloquear la carretera a la empresa? Es imposible, porque se benefician directamente. Ojo, con eso, pero tampoco no es una carta blanca para que haya un extractivismo salvaje, ¿no? Sino tiene que haber responsabilidad. Tenemos que trabajar en fortalecer la institucionalidad ambiental, es determinante. Parte de la modificación, y creo que faltó ahí en la diapositiva, necesitamos una nueva ley de minería, pero garantizando el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, para que el Estado sea el regulador. O sea, el Estado que no sea el que manda a la policía, sino que el Estado garantice que existen los mecanismos legales para que la actividad minera se desarrolle en un entorno que le permita justamente la sostenibilidad. Son justamente esos vacíos legales que al final generan muchos de los conflictos sociales, porque hay la famosa silla giratoria o hay esos famosos ITS, por ejemplo, estas informaciones técnicas sustentatorias con las cuales inclusive se hacen modificaciones de estudio de impacto ambiental, que al final han sido la razón para que se generen una serie de conflictos sociales. Entonces, son mecanismos que a veces han desarrollado en el Ministerio de Medio Ambiente, en el Ministerio de Energía y Minas, para favorecer, para facilitar, yo diría, los procedimientos burocráticos, pero que por hacerlo así por la inmediatez, por la presión, al final son los que generan después los conflictos sociales. Es un tema bastante complejo. En realidad yo no he estudiado mucho el impacto de Yanacocha, pero hay definitivamente pasivos no solamente ambientales, hay pasivos sociales terribles. O sea, la imagen misma de Yanacocha es bastante negativa a nivel nacional.
Y inclusive el tema de Yanacocha no solamente es Buenaventura, es Newmont, que es una transnacional, y ha llegado al extremo que cuando se escucha a Buenaventura o se escucha a Newmont, inmediatamente lo relacionan con los pasivos ambientales de Yanacocha. Son experiencias negativas que se han dado en temas de relacionamiento con comunidades y que evidentemente lo que genera es bastante frustración en la población donde ha habido actividad extractiva. La lección tiene que ser que la actividad extractiva nos permita el desarrollo de nuestras comunidades, que las personas sientan ese beneficio económico, porque en realidad al final somos seres humanos que están buscando expectativas. Ojo con este detalle, ¿eh? Yo sé que es bastante controversial, pero mi percepción es que muchas de las razones de los conflictos es porque los han aislado a esas poblaciones del ámbito de influencia de los beneficios que se percibe que genera la actividad minera. Entonces, hay que incorporar esos beneficios. Pero ojo, vuelvo a repetir, eso no significa irse con una lógica así de extractivismo salvaje, ¿no? Sino tiene que haber al lado una institucionalidad que garantice, y por eso hablo del tema de la institucionalidad ambiental. Yo veo que la sostenibilidad de la actividad minera pasa por un fortalecimiento institucional del tema ambiental para tener un Estado fuerte que nos garantice y regule la actividad extractiva, y por el otro lado, definitivamente una nueva ley de minería que permita, por ejemplo, lo que estuvimos hablando hace unos minutos, la participación, por ejemplo, real de las comunidades en los beneficios de la actividad minera. Podría ser una estrategia viable. Es una mirada que se hace desde la lógica que ha existido en el conflicto de Tía María, pero es mucho más complejo el tema de Tía María. No podríamos hacer un análisis somero de esa naturaleza, con todo el respeto, ¿no? Porque tuve algo de experiencia. Yo trabajé en Arequipa en el año 2005, 2006, cuando justamente empezaba a desarrollarse el proyecto Tía María, y recuerdo bien que las comunidades, por ejemplo, les pedían que el proyecto podía ser viable siempre y cuando no utilicen el agua del Valle del Tambo, sino que desalinicen el agua de mar. Y recuerdo en varias reuniones que hubo, la empresa se negó abiertamente a desalinizar. Después hubo el conflicto, pasaron años, y cuando regresaron de nuevo, ahí sí trajeron la posibilidad de la desalinización. Lo que pasa es que hay un conflicto entre dos actividades económicas, que es la agricultura. Es un valle desértico que depende justamente del Valle del Tambo, depende del río para que se pueda hacer la actividad agrícola. Entonces, una falta de información, también en eso hay que ser objetivo. Ha habido toda una leyenda también que se ha generado, y se lo ha ganado a pulso la SAUDER, esa percepción negativa que tiene respecto a los pasivos ambientales, hace que después, con las decisiones que tomaron en el gobierno, con la represión, deben recordar en Mollendo cuando corrió balas, inclusive hay los videos donde mueren algunos manifestantes, genera justamente este nivel de polarización donde ya la población se ha manifestado abiertamente, ¿no? Y es complejo. O sea, en lo personal considero que Tía María es inviable socialmente. Por eso es determinante, pues decía en un momento, la tecnología de punta que puede invertir las empresas mineras, y que de verdad existe tecnologías, llamémosle hasta cierto punto limpias, existe y que pueden desarrollar, pero tan importante como esa tecnología justamente es la licencia social, o sea, que la población que está en el ámbito de influencia esté de acuerdo con la actividad extractiva. Caso contrario, es inviable un proyecto. Entonces, el problema que hay en Tía María es que, por más que se pueda hacer esa interpretación, es que se ha llegado a un extremo, justamente, se llegó a que el conflicto escale a un nivel ya de confrontación, de polarización, donde la población abiertamente se ha cerrado y dice no a la actividad minera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en lo personal considero que es casi inviable el proyecto Tía María. Es muy interesante el tema de la consulta previa, porque en realidad es una gran expectativa. Recordemos bien que esto es parte del convenio 169 con la OIT, que data todavía de inicios de los años 90, que lamentablemente tuvieron que pasar casi
casi 20 años, un poco más, para que recién se legisle, fue en el gobierno de Humala, en el 2011, cuando se formuló la ley de consulta previa. Lo que pasa es que también lo hicieron no se abordó en su componente estratégico, porque la consulta previa a priori, la lectura es, como su nombre lo indica, la población percibe que si va a haber consulta previa es que me van a preguntar si estoy de acuerdo o no con la actividad minera. Si yo digo no, debería haber un carácter vinculante, igual que si digo sí. O sea, si la decisión tiene que tener un carácter vinculante, lo cual no tiene, por ejemplo. Y las experiencias que se han ido desarrollando en consulta previa ha sido básicamente en actividades petroleras, en la Amazonía. Actividad minera recién se están desarrollando algunas experiencias de consulta previa, al extremo que algunos quieren modificar la naturaleza de la consulta previa. Y le han puesto inclusive clichés, ¿no? Como el acuerdo previo que ahora se está circulando. Eso le hace mucho daño. Más bien deberíamos fortalecer esa estrategia de la consulta previa para que en esa fase inicial, antes de que la empresa haga sus grandes inversiones, pueda analizar también desde sus intereses empresariales si es viable o no el proyecto. Y eso pasa por una información adecuada. ¿Qué consulta vas a hacer si no informas adecuadamente sobre los impactos ambientales y también los beneficios que pueden obtener esas poblaciones si es que se desarrolla la actividad extractiva? Y definitivamente tienen que desterrar esa dicotomía, ¿no? Entre bueno, malo, entre pro-minero, anti-minero. Tenemos que sacar de la discusión eso, porque tenemos que ver con objetividad, porque ustedes van a encontrar en cada caso, en cada población de ámbitos de influencia de proyectos extractivos, diferentes realidades, diferentes contextos. Pero ojo, y en eso sí quiero ser determinante, siempre habría que buscar el mayor beneficio para esas comunidades, porque un impacto va a haber. Y la forma de resarcir esos impactos ambientales es en realidad la estrategia para evitar posibles conflictos sociales en el futuro. En principio, yo quisiera agradecer a cada uno de los participantes. Tal vez ha sido bastante extenso, hemos tenido algunos problemas técnicos y en realidad toda esta nueva forma de virtualidad, de metodología, nos genera ciertas limitaciones. A veces es mucho más interesante el encuentro y tal vez desarrollar una actividad en vivo, ¿no? Pero pienso que es un humilde aporte desde una lectura a la gestión de los conflictos sociales y que esto nos permita desarrollar nuestro país. En realidad creo que ese es el trasfondo y felicito más bien a Proactiva Ciudadana por la oportunidad que me permiten de poder compartir a través de este medio un poco la experiencia profesional, un poco la experiencia académica, pero sobre todo esa necesidad de querer generar aporte y generar debate. Yo creo que los que han escuchado, los que han participado en la actividad, se van a quedar con el bichito de la curiosidad de ir explorando más, y cuando vean un conflicto social ya no va a ser una lectura somera o inclusive a veces estigmatizada. Yo creo que se va a tener una lectura un poco más compleja para entender justamente lo que son las relaciones humanas. Y está de por medio justo la gestión de los conflictos sociales en esa gestión de los intereses de grupos sociales que permitan llegar a un consenso. Y es posible. Yo creo que los peruanos tenemos esa capacidad de justamente salir adelante frente a los problemas y que sea una oportunidad. Yo con eso termino. Yo en realidad veo a la minería y veo a los conflictos, el video también lo decía, que no veamos un problema, sino veamos oportunidades que se podrían generar si es que mejoramos justamente estos factores que nos ayuden a ajustar las medidas para que sea viable el desarrollo del país y podamos salir y reactivar nuestra economía, porque la situación es bastante delicada. Pero tenemos la capacidad, yo tengo mucha esperanza. Los peruanos somos muy emprendedores y sabremos sopesar todos estos problemas que viene aconteciendo con el COVID-19. Nada más, agradecerles y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y gracias por la paciencia que me han tenido para poder dialogar y escuchar un poco de esta experiencia sobre la gestión de los conflictos sociales. Gracias.